Pues mi Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Te agradecemos este tiempo que tú nos regalas, Dios, para escudriñar tu palabra, para estudiarla, Señor. Te pedimos que tú nos hables al corazón directamente, que tú sigas transformando nuestras vidas, Dios. Que así como estamos viendo la vida de José, Dios, que tú, por favor, al final del día tú nos pongas en alto, Señor. Y Dios, que independientemente de lo que estemos pasando, Señor, tú pongas paz en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues no sé si tengan dudas de sus lecturas, no sé, ¿todo bien? Ok, bueno, entonces miren, pues vamos al Génesis 37, que fue donde nos quedamos hace 15, ¿no? Y si se acuerdan que vimos toda esta parte de José, ¿se acuerdan del punto de inflexión? Que había dos tipos de, ¿cómo se le puede decir? Es que no sé, se me fue la palabra, pero una, digamos, de consecuencias, ¿no? O no sé qué palabra usar, pero una es cuando tú dices, oye, yo me paré temprano, me bañé, me rasuré, iba en mi carrito, iba para la chamba y oye, me bajaron del carro, ¿no? Pues yo no hice nada malo, yo iba para el trabajo, o sea, yo andaba en la línea, andaba en la voluntad directiva de Dios, ¿no? Pero ¿se acuerdan de esta de acá? Dices, oye, me fui a tomar, me fui al antro, ya venía medio borracho, ya era noche, venía a 180, ¿me explico? Y choqué o me bajaron del carro. Y aparentemente diríamos, pues en las dos te sucedió lo mismo, sí, pero la diferencia es, ahora sí que tú de dónde venías y a dónde ibas, ¿no? Acá estás dentro de la voluntad directiva de Dios, estás en la línea, no tiene por qué pasarte nada malo, y si te pasa, era plan de Dios, por algo Dios lo permite, por algo Dios deja que fluyan ese tipo de cuestiones. Algún plan tiene Dios, pero en la de acá a veces Dios dice, yo ni me metí, ¿eh? Es más, yo nada más vi cómo tú andabas haciendo tu voluntad, cómo tú no querías obedecer, cómo yo ya te ando diciendo ya no tomes, ya no te desveles, ya no ya no ve, ya no sé, y te pasaron las cosas, son tus consecuencias, ¿están de acuerdo? Pero bueno, vimos esa parte. Les comentaba yo, los que ya conocemos la historia, más adelante José va a dar a la cárcel, ¿se acuerdan? Y yo les comentaba, ¿no? Que para la vida de José, él prefirió la cárcel física que la cárcel mental, ¿no? Porque él tuvo de dos. ¿Quién me dice o quién se acuerda por qué fue a dar a la cárcel José y si fue justo o fue injusto? ¿Quién se acuerda? O quien sepa, dígame por qué fue a dar y si fue justo o injusto, ¿no? Por A la dar. esposa de Potifar. Exactamente, exactamente. ¿Y fue justo o fue injusto que lo mandaran para allá? Injusto, injusto. Fue injusto, ¿no? Sin embargo, o sea, se los comento, la esposa de Potifar ve a José. Esto ya es más adelante en la historia, pero se los voy adelantando, ¿no? Y ándale, acuéstate conmigo, y acuéstate conmigo, y acuéstate conmigo, y José nunca quiso, ¿no? Y la esposa se enoja y dice, ay, es que él intentó abusar de mí y el rollo, y entonces, entre comillas, le creen, porque ni su esposo le cree, pero pues le tiene que dar ¿cómo se dice? Le tiene que dar la razón, y termina en la cárcel por algo que no hizo, ¿no? Es injusto y ni siquiera lo hizo, pero ¿qué dijo José? Tengo de dos. O me acuesto con ella, pero al acostarme con ella ya soy su esclavo, voy a vivir en una cárcel mental y de la cual nunca voy a poder salir. Y el día que yo ya no quiera, ahí sí ya no voy a... ¿Cómo me salgo? ¿Sí me explicó? Porque ahí sí ya me van a decir es que si lo hiciste y esto y lo otro, y con qué cara les digo que no, sí, sí. Y dijo, o la otra es negarme y lógicamente voy a ir a dar al bote. Y muchas veces eso va a pasar en nuestra vida, ¿eh? Que Dios nos va a poner en esa, donde te diga, tú decide, ¿eh? ¿Cuál prefieres? ¿La cárcel física o la cárcel mental, ¿no? Y no necesariamente la cárcel, pero digamos la consecuencia, ¿no? De, híjole, sí le entro al business y sí robo, híjole, pero el día que yo ya no quiera robar, me van a exhibir, voy a ir a dar al bote, voy a quedar bien mal.
O desde un principio, ¿sabes qué? Yo no le entro a eso. No, que quién sabe qué. Te corremos. Pues córranme, pero yo no le entro a eso. Y tienes más paz, ¿no? Pero a lo mejor te quedas sin chamba, a lo mejor te falta, pero quedas bien con Dios. Siempre la pregunta del millón es: ¿con quién quiero quedar bien? Si tu respuesta es con Dios, siempre vas a hacer lo que a Dios le agrade. Y también pregúntense, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque cuando estamos en el problema, en la necesidad, en la urgencia, decimos, híjole, con tal de resolver en mis recursos, hago A, hago B, levanto el teléfono, le llamo, pido, y más bien sería estacionarnos, orar y decirle, a ver, Dios, ¿tú qué harías? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Se enojaría, gritaría, aventaría el carro, diría groserías? No, no, Jesús perdonaría, Jesús pasaría por alto, Jesús amaría, Jesús tendría misericordia, Jesús no lo haría, no lo hizo, entonces yo no lo tengo que hacer, ¿me explico? Pero bueno, y se acuerdan que yo les decía, piensen en el diablo ahí en la cárcel, ¿no? Con José, y no es literal, ¿no? Pero es en un sentido, tu conciencia, ¿no? Eh, Él genera la mala conciencia. Ya ves, si no hubieras ido a ver a tus hermanos a Dotán, si no le hubieras hecho caso a esa persona que te dijo que estaban en Siquem, no sé, si a lo mejor no hubieras obedecido a tu papá, no estarías aquí, igual y sí mejor. Piénselo, a veces lo hemos pensado, ¿eh? A mí me ha pasado que dices, no manches, mejor me hubiera atascado. O sea, imagínense ahí estando, a lo mejor hubiera dicho mejor si me hubiera acostado con la esposa de Potifar, si al final del día vine a dar al bote, pues ya mejor que hubiera valido la pena. Como cuando luego decimos, no, órale, para que chille de a de veras, sí le hubiera pegado, ¿no? Y luego dices, no, pero no es cierto, no, 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 no. Pero no, no quiere decir que José pensara eso, pero el diablo sí se lo susurraba. Le pudo haber dicho, pues ya mejor te hubieras atascado, pues la tenías de pechito, vean, al final del día viniste a dar al bote, pues ya mínimo que hubiera valido la pena, ¿no? ¿Y a poco no les ha pasado? Que en verdad piensas, híjole, mejor si me hubiera clavado esa lana, que dicen que me clavé y no me clavé. O mejor si le hubiera pegado a tal o cual, me hubiera bajado del carro, le hubiera pegado y mínimo que hubiera valido la pena el corralón. O sea, ¿están de acuerdo que así es como el diablo nos susurra? Y ahí es donde no le debemos de hacer caso. Y piénsenlo, si a mismo Jesús quiso tentar, o más bien tentó, pero no pudo, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Se acuerdan? Las cuatro tentaciones de Jesús. A ver, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Sí, porque pues, juega con su necesidad. Pues, tiene hambre, lleva 40 días, no ha comido. Pues órale, pues casi casi eres hijo de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Se lo lleva al pináculo del templo y órale, aviéntate. No dice la escritura, no dice el Salmo 91 que a sus ángeles te van a cachar, o sea, que no te vas a morir. ¿Y qué dice Jesús? No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? A Eva se lo hizo, ¿no? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Entonces, si lo hizo con Eva y le funcionó, si lo intentó con Jesús, lógico, no le funcionó. O sea, es como cuando dices, oye, ya no tiene respeto, si a sus papás les dice de todo, pues a mí más. El diablo es así, si se metió con el Hijo de Dios, pues con nosotros también. Y el diablo nos va a atacar por acá. Y acuérdense, ¿cómo ataca el diablo? El diablo no te va a atacar directamente, va a atacar a la palabra de Dios. Fue lo primero que hizo con Eva, con que Dios os ha dicho. No la atacó a ella directo, fue a la palabra. Porque el diablo, ¿qué dice? Yo no soy tonto. Si yo ataco a la palabra y este cristiano no se sabe la palabra, no lee, no anda en el espíritu, va a caer. Yo no lo tengo que atacar a él. Con que yo ataque la palabra de Dios y este cristiano no se la sepa, ya me lo comí. A Jesús lo atacó con la palabra, ¿eh? Se estaban citando versículos, o sea, el diablo se la sabe. ¿Se acuerdan? Los demonios también creen y tiemblan, ¿eh? No quiere decir bueno, más bien sí se cuadran, no quiere decir que se arrepienten y no quiere decir que pueden ser salvos, pero también creen y tiemblan. ¿Se acuerdan de la película de Mufasa y cómo las hienas temblaban? ¿Se acuerdan? Igualito. Tú así dices Jesús y los demonios tiemblan, pero no por eso, o sea, ellos le siguen dando, ¿no? Pero bueno, se los comento porque por ahí es donde te ataca. Piensen cómo creen que atacó la conciencia de José estando en el botellón. ¿Y tus sueños? Pues no que muy el soñador. No, no, no hasta soñaste dos veces y dos veces viene de parte de Dios. Y piensen en José ahí, híjole, ¿y si no era? Híjole, ¿y si me equivoqué? ¿Y si soñé mal? ¿Y si interpreté mal?
¿No les ha pasado que leen la Biblia, leen un versículo y dicen, Dios me contestó, Dios me prometió, y no pasa y dices, ¿y si lo interpreté mal? Y si a lo mejor soy yo que a lo mejor en mi necesidad de querer eso, a fuerza amoldé el versículo a mí, es el diablo susurrándote, ve, ni sabes leerla, ni la sabes interpretar. Esa ni era una promesa, ¿no? Y ahí es donde nos debemos de aferrar con Dios y decir, a ver, lo soñé. Digo, en el caso de José, lo soñé 2 veces y me vale. Y se los digo porque ahorita vamos a ver en los versículos una persona que no le creyó. Y es donde dices, no puede ser posible. Si en tu vida Dios te prometió y te cumplió, ¿por qué no le crees cuando es de otra persona? Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, vimos esto, ¿se acuerdan? De que alguien intercedió por José, ¿se acuerdan de Rubén? No, no lo maten, ¿no? Vamos a echarlo a la cisterna y no sé qué, y que en este caso era Nicodemo y que lo exhiben. ¿Se acuerdan? 3 veces en la Biblia exhiben a Nicodemo, el que fue y lo visitó de qué? De noche, ¿no? Y lo que yo les decía, Dios no tiene problema en exhibirnos en ese sentido. ¿Se acuerdan de David, cómo dice la Biblia? No, David, varón de Dios, varón perfecto, recto, con un corazón como el de Dios, excepto tocante a lo de la esposa de Urías Eteo, o excepto tocante a lo de Betsabé, o excepto tocante a lo de Urías. Y Dios dice, ni modo, o sea, sí, eres el tipazo, compusiste los salmos, salvaste al pueblo de Goliat, pero ahí sí la regaste, ¿no? Con Nicodemo lo mismo, ¿eh? Principal en el Sanedrín, principal de la sinagoga, erudito, lo que ustedes gusten y manden. Sí, muy mi Nicodemo. Y se acuerdan que en una hasta se lo sapean, ¿no? A ver, escudriña y ve, tú también eres Galileo, ¿no? A ver si de Galilea se ha levantado profeta, ¿no? Porque pues, lo intenta defender, pero ahí medio tibiezón. Ahí está Rubén. Ahí fue donde nos quedamos, si no mal recuerdo, ¿no? Y miren, vamos a continuar. Fíjense, les voy a leer, vamos, 37:16, vamos desde ahí, ¿vale? Porfa, dice. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, que fue lo que les leí acá, ¿se acuerdan? Que era lo mismo con Jesús. Y luego dice, 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, pero piénsenlo, ¿eh? Acuérdense que la Biblia no trae los tonos, pero es burla, o sea, se están burlando. O sea, dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Fíjense ya hasta dónde llega la maldad de los hermanos, que ya, o sea, vayan ustedes a saber a cuántos metros lo tienen, pero antes de que él llegue, ellos ya en su cerebro ya maquinaron, ¿eh? Y se acuerdan del diablo, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces ellos ya maquinaron qué van a hacer y qué van a decir. Y piénsenlo, ¿quieres saber cómo son los papás de alguien? Ve a los hijos. ¿Sí me explico? Porque como seas tú van a ser tus hijos o como eres tú eran tus papás. Y piensen lo que están haciendo aquí los hijos. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Qué están haciendo ahí? Están mintiendo. ¿Y por qué creen que están mintiendo? ¿Cómo era el papá de estos señores ya? ¿Se acuerdan de Jacob? Que precisamente quiere decir el suplantador, el tranza, como ustedes lo quieran traducir. Pero Jacob se la pasaba mintiendo. Le mintió a su papá y le robó la primogenitura a su hermano. Se disfrazó, ¿se acuerdan? ¿Y ahora qué van a hacer estos cuates? Lo mismo. No, no, no como tal se van a disfrazar, pero van a decir, ah, lo matamos y le decimos a nuestro papá. Porque acuérdense que tenemos maestro o somos maestros 24/7, 365 días del año. Entonces, literal, lo que nuestros hijos nos vean hacer es lo que van a hacer ellos. Y si eras de los que
tocaban, dile que no estoy, dice mi mamá que no está, así le van a hacer tus hijos, bueno, los nietos, ¿sí me explico? Si tú decías, no, es que es el de la renta, a ver, dile que no le digas que no tenemos, dile que no estamos, no hay que abrir. Cuando en la chamba al hijo le estén llamando su jefe, ¿qué va a hacer? Pues no va a contestar. Pues es que mi papá y mi mamá no le abrían al de la renta, pues yo no le contesto, para que no me regañen, para no pagar, me escondo, pido prestado y no pago. O sea, tal cual lo que hacían o hacen nuestros papás es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso la importancia que desde niños, o sea, niños literal, 4 o 5 años, nosotros llevemos una vida correcta y limpia para que nos imiten. O sea, al niño no le tienes que decir come, el niño va a comer si te ve comer a ti. El niño no se va a parar de la mesa si tú no te paras. Pero si tú estás comiendo, te lo llevas a tu cuarto, estás comiendo y andas en el celular, te paras, vas, vienes, pues es que yo soy el papá. El niño qué va a decir, ah, sí, lo que tú digas, pero yo voy a hacer lo mismo. ¿Y dónde viene el problema? Cuando le dices al niño, no te paras hasta que te lo termines. Y el niño en su cerebro, ¿qué dice? Pero tú sí te paras y no te lo has terminado, entonces, ¿cómo? Pero ahí va el poder, ¿no? Pero yo soy tu papá. O la clásica de las jefas, ¿no? Perdónenme, no se me vayan a enojar, porque soy tu madre, ¿no? ¡Ja! Porque soy tu madre y te callas. No sirve, hasta más te purgan porque dices, ah, nada más porque eres mi mamá. O sea, porque yo digo, ¿no? Entonces Dios diría, no, más bien vívelo para que tus hijos lo hagan. ¿Dónde viene ese claro ejemplo? Con la vida de Noé. ¿Alguien se acuerda por qué? Más bien, ¿alguien se acuerda cómo se llama la esposa de Noé, el de la Biblia? ¿Quién se acuerda? Bueno, ahí les va. No viene el nombre. ¿Por qué creen que no hay nombre de la esposa de Noé? ¿Qué mensaje nos está mandando Dios al no mencionar el nombre de la esposa? Que Sí, lo eran de unas... Génesis, ¿Ay, cómo? lo de Génesis, de que ya los ve como uno. Exactamente, exactamente. Queda a entender, son una sola carne y andan en la línea. O sea, ella se cuadra, ella respeta a su marido, él ama a su esposa. Hagan de cuenta que es lo mismo, da igual, o sea, son uno. La esposa y Noé andan en la misma. ¿Y qué tuvo que haber hecho Noé para que los 3 hijos, y no eran niños, ya eran adultos, lo siguieran en el proyecto del arca? Lógicamente que llevó una vida que se les antojó, lógicamente que los afirmó, estuvo con ellos. Yo no sé si en esa época existía, pero probablemente se echaban una cascarita, jugaban, los amaba, estaba con ellos. Entonces, en automático, ¿qué dijeron? Nos subimos al proyecto de nuestro papá. Y si Dios le dijo que haga un arca y nunca ha llovido y en 120 años y lo que ustedes gusten y manden con estas y tales medidas, la Biblia no nos indica que Noé los tuvo que andar allá carreando y ándenle, ayúdenme. Ni siquiera menciona, porque lo que da a entender es que era un tipazo al grado que sus hijos lo seguían. Ya luego vemos más adelante que Cam hace de las suyas y lo que ustedes gusten, pero mínimo en los proyectos del papá estaban los hijos. ¿Y cómo le haces para que un hijo te siga en tus proyectos? Debes de vivirlo, ¿me explico? Como decimos nosotros, vivir lo que predicas, si no, no te van a seguir. Porque por un lado predicas una cosa, pero en tu casa haces otra. Entonces tus hijos dicen, nada. O sea, mi papá predica bien bonito el domingo, pero entre semana es otro brother. O sea, no, a mí no me cuadra. Es bien chido en la iglesia y es bien gacho en la casa. No, y fíjense, aprovechando, perdón que ya me desvié, pero fíjense, vamos rápido a Primera de Timoteo 3, porque esto es súper importante no nada más para los pastores, ¿no? O para los que quieren servir a Dios. Es súper importante para los hombres. O sea, si ustedes me dijeran, ¿cómo debe de ser un hombre tal cual, y sobre todo un hombre cristiano? Fíjense qué dice Primera de Timoteo 3. Fíjense, ahí están. Y cuando lees esto, hijo, te da pena, dices, no, no soy hombre, ¿no? Vean qué dice, requisitos de los obispos, ¿no? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, y ahí viene, ¿no? Sea irreprensible, marido de una sola mujer. De entrada ahí Jacob ya no lo cumple, pero bueno, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y aquí viene donde todos truenan, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Uy, ahí es cuando dices, no, pues ya valí, ya valimos. Porque dices, oye, de entrada, no cumplo todas, cumpliré algunas, ¿no? Pero la más difícil de todas, que gobierne bien su casa. Y cuando dice que gobierne bien su casa, no es un capataz y ahora te callas y te doy para el gasto y tú ponte a hacer esto. No, que la gobierne bien, que tenga a sus hijos en sujeción. Y ahí es cuando dices, no manches, pues esto no existe, Dios, casi nadie, ¿no? Y Dios diría, ¿cuál es la clave para que los tengas en sujeción? Que tú vivas a cierto nivel espiritual para que tus hijos en automático quieran. Que tú les enseñes de la Biblia, que diario se vayan a dormir con una enseñanza espiritual, que ores con ellos, que ames a tu esposa, que respetes, que en tu chamba te dirijas rectamente. Y muchas veces, porque no lo hacemos, te quieres llevar al niño a la chamba y sale la jefa, no, no te la llevas, no, sí, llévatelo, órale, que aprenda desde morrito, enséñale a manejar a los 13 años, enséñale cuál es tu trabajo, siéntalo contigo, mira, me dedico a esto, me dedico al otro, y solito se les va a antojar jugar fútbol con ellos, echar luchitas, lo que ustedes gusten y manden cada quien a sus formas de jugar, de amar y todo, pero que estés con ellos. Y en automático van a estar en sujeción. ¿Vale? Pero bueno, no me quiero desviar realmente. Vamos a continuar de este lado. Fíjense, vamos a regresar acá a la historia, al 37, 20, ¿dónde me quedé? Ok, 20. Ok, entonces ahí estamos viendo el patrón, cómo se repite. Jacob era trácala, Jacob era mentiroso, los hijos igual. Dice el 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre, que fue lo que vimos hace 8 días de la defensa tibia, ¿no? Y luego dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Qué significa que le hayan quitado la túnica? Literal, le están rompiendo los sueños, o sea, le están destrozando la vida. Eso es lo que simboliza su túnica. Bueno, ¿se acuerdan de Bartimeo? ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Qué decía Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerdan que lo querían callar? ¿Y qué hacía Bartimeo? Gritaba más duro, ¿no? ¿Qué pasa cuando quieren, no, cállate, no, a ti Dios no te escucha, no, Dios no te va a contestar, no, es que esto no tiene salvación, sanación, lo que ustedes quieran? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Más duro, aferrarte más. ¿Y se acuerdan qué dice? Que dejándolo, bueno, no necesariamente dejándolo todo, que dejó su capa, ¿se acuerdan? ¿Y qué simboliza la capa para Bartimeo? Su vida. Para nosotros podríamos decir, ay, nada más dejó su capa, pues yo le aviento 3 cobijas, ¿no? De esas de los que venden en las ferias, ¿no? Yo le regalo 3. Sí, pero no es que sea la capa, sino que la capa es todo lo que Bartimeo tenía. Era su vida. Es como si ahorita tú dejaras tu chamba, tu lana, tu familia, todo. Todo lo que hoy es valioso para ti y que es lo único seguro que tienes, es como si lo dejaras. Para Bartimeo es eso. Bartimeo dejó su vida y siguió a Jesús. Entonces, piensen ahorita en José, pero al revés. No es que esté dejando la túnica por seguir a Jesús, acá lo están desnudando. Y piensen en Jesús, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero que le hayan hecho eso con su túnica, de entrada le están rompiendo la relación con su papá, le están diciendo, sí, mira todo lo que, bueno, nuestro papá te dio y que te ama, mira, lo destrozamos dentro de ti. Simbolizaría lo que hoy en día son tus planes, tus proyectos, lo que Dios te ha prometido y que el diablo llegue y te diga, mira, ahí está, como una hojita de papel, no sirve, órale a la basura. No eres nadie, te desnudo, te humillo, me burlo de ti y órale, que te vayas, pero a lo más profundo, ¿eh? Eso es lo que simbolizaría. Le están quitando literal sus sueños. Y fíjense,
Y aparte, como lo veíamos, no es cualquier capa, simbolizaba la túnica de los príncipes, ¿se acuerdan? De las vírgenes. En el caso de los sacerdotes, es como si llegaras con Leví, como si llegaras con Aarón y con sus pectorales y le rompiera su efod, su túnica, pues no. Bueno, dice, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Se acuerdan? Cisternas rotas que no retienen agua, pero bueno. Y se sentaron a comer pan. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasaría si hoy atropellas a una persona sin querer? Yo creo que hasta se te va el hambre, ¿no? O sea, cuando tienes un problema ni hambre tienes. Cuando estás deprimido no tienes hambre. Cuando haces algo malo, lo menos que quieres es comer. ¿Qué significa que estos cuates le quitan la túnica, lo avientan a la cisterna y se ponen a comer? Que les vale un carambas. O sea, ya no tienen temor de Dios, ya cauterizaron su conciencia. O sea, lo que te simboliza es, nos vales gorro, nos tienes sin cuidado, casi casi te acabamos de matar y nosotros a comer pan. Ahora, no sé aquí realmente, no hay nada que nos lo garantice, pero probablemente pudiera ser que estaban en la fiesta de los panes sin levadura. Volvemos al tema, me pueden decir ustedes, pero ¿cómo va a haber fiesta de los panes si la fiesta de los panes sin levadura y las fiestas solemnes vienen hasta Levítico 23? Vienen más adelante, pero ¿se acuerdan? No tienes que vivir en la época de Moisés y de Aarón y no tiene que haber una ley posterior para que tú previamente la guardes. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Piensen cuando Noé se baja del arca y ya cuando le dice puedes comer carne, y cuando antes de que venga el diluvio le dice los animales limpios e impuros, vas a agarrar 7 parejas de los limpios, una pareja de los impuros, tú dirías, pero eso viene hasta Levítico 11, animales limpios e impuros. Sí, pero volvemos al tema, no necesito tener la ley para saber qué está bien y qué está mal, o para a lo mejor hasta celebrar alguna fiesta o vivir algo. ¿Me explico? Entonces, el punto aquí es, no es que ellos estuvieran celebrando la fiesta de los panes sin levadura, pero si tú lo ves como la copia y calca de la vida de Jesús, piensen en Jesús, le quitan su túnica o le quitan su ropa de una sola pieza, muere y mientras él está en el infierno pagando por nuestros pecados, ¿qué fiesta están celebrando? ¿O qué están haciendo la comunidad judía? Están comiendo pan, porque están celebrando, ¿se acuerdan que va pegadita Pascua con panes sin levadura? Y de hecho, ¿se acuerdan cómo la celebraban? Lo partían a la mitad, una mitad se la comían y la otra la envolvían y se la escondían a los niños y la tenían que encontrar. Entonces tú dices, ¿será casualidad o no? Pero da la casualidad que acá le quitan su túnica, lo avientan a la cisterna y se ponen a comer pan, como simbolizando la fiesta de los panes sin levadura, que más adelante con Jesús iba a pasar. Es otra similitud, ¿vale? Y fíjense, dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Piénsenlo, ¿qué hacen los hermanos de Jesús? ¿Qué hace el pueblo con Jesús? Se lo llevan a Pilato, échatelo tú. Lo mismo, ¿eh? ¿Qué dice Judá? No, 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 nosotros no. Nosotros no lo vamos a matar, mejor se lo damos a los ismaelitas y que se lo echen ellos. ¿Qué hacen con Jesús? Lo mismo. No, 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 no nos es lícito dar muerte a nosotros. O sea, casi casi nosotros no, pero tú que eres un gentil, órale, tú échatelo, ¿no? Y que dice Pilato, échenselo ustedes. Ahora sí que la papa caliente, ¿no? Ahí les va la bolita. Pero eso, muchas similitudes, es lo que les quiero decir. Ahorita me regreso y me voy paso por paso. Nada más quiero llegar a algo y hacerles una pregunta. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas 27 y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto.
La pregunta del millón. Bueno, las dos preguntas. ¿Quiénes son los ismaelitas? Bueno, esa está muy fácil, ¿no? Sí saben quiénes son los ismaelitas, ¿no? Son los hijos de Ismael, ¿están de acuerdo? Sería tío de Jacob. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Pero ¿y quiénes son los madianitas? ¿Quién me diría quiénes son los madianitas? O sea, entiendo, me van a decir, pues los hijos de Madián, ¿no? Pues sí, pero ¿de dónde vendría Madián? ¿Quién me dice? ¿Eran descendientes del suegro de Moisés? No, no, miren, Son miren, bueno, descendientes de los gigantes, ¿no? no, no, fíjense, vamos a Génesis 25, porque literal todo queda en familia, ¿eh? O sea, aunque no lo crean, para efectos de la historia, todo va a quedar en familia. Y ahí andamos luego entre primos, entre tíos, entre hermanos y dándonos con todo. Y Dios dice, se lo hicieron a José, pues te lo van a hacer a ti, se lo hacen hasta la fecha a todos. Fíjense, están en Génesis 25, 1 y 2, vean qué dice. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. ¿Ok? Dice, y Joxán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Ahí por si tienen hijos y les quieren poner unos nombres bien sabrosos. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda, ¿no? Todos estos fueron hijos de Setura. Entonces, realmente Madiano, los madianitas eran hijos de Abraham, o sea, eran medios hermanos de Ismael y de Isaac. Y más adelante en la historia, ya que pasaron varios años o una o dos generaciones, ¿qué diría José? Oiga, no manches, me venden mis hermanos, que son literal hijos de mi papá, a lo mejor no necesariamente de mi mamá, pero de mi papá sí, y me echan a la cisterna y luego los marianitas me sacan, que vienen a ser mis tíos lejanos, tíos primos, y me venden a los ismaelitas, que también son mi familia. O sea, no me hicieron mis hermanos, ni mis tíos, ni mis primos, y ahora le vas para Egipto, ¿no? Y no puede ser posible que tengamos más confianza a veces con el vecino, con el del trabajo, con gente que no es nuestra sangre, y nuestros primos, nuestros tíos, nuestros hermanos nos traicionan. Y Dios diría, la Biblia, o sea, la historia se repite. Si se lo hicieron a José, te lo van a hacer a ti. Si se lo hicieron a José, te va a pasar a ti. Y no es regla, ¿eh? Pero sí sucede. Que dices, no puede ser que mis carnales me hagan esto, no puede ser que mis primos, no puede ser que mis tíos. Y Dios diría, se lo hicieron a José, te lo pueden hacer a ti o te lo van a hacer a ti. Por eso la importancia de orar y decirle, Dios, dame esa piel gruesa que todo se me resbale y que me hagan lo que me hagan, yo aguante estilo José. Pues imagínense, a lo mejor en una de esas la esperanza de José de bueno, pues ya mis carnales no me quieren, pero a lo mejor mis primos, los madianitas, mis tíos lejanos, y los madianitas, pues vamos a bisnearlo, ¿no? Y órale a los ismaelitas, pues bueno, caí también medio en blandito, pues del tío Ismael, ¿no? Del medio hermano de mi abuelo Isaac, pues órale, échenme la mano, y no, vámonos a Egipto, ¿no? Y dices, no puede ser, o sea, y eso pasa muchas veces. Oye, tengo necesidad de algo, le pido a mis hermanos, no hay. Oye, le pido al primo, no hay, le pido al tío, no hay. Y le pides al brother, al cuate que llevas 2 años de conocerlo, sí, ¿qué necesitas? Y dices, no puede ser posible. Y se los digo para que se lo esperen, pero también se los digo para que no lo hagamos, porque también nosotros somos hermanos, somos primos o somos tíos. Entonces, si nos piden ayuda, no ser como los ismaelitas o como los madianitas, ¿no? Pero bueno, miren, ahora sí me quiero regresar un poquito. ¿Se acuerdan? Les leo rapidito, 37:24 me regreso, dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Fíjense, ahí está José.
Y ya lo vimos como hace 3 semanas. Piensen en esta escena, miren, vamos a Jeremías 38, a ver, vamos para Jeremías, ahorita les digo bien cuál es. Jeremías 38, fíjense. Mm, Jeremías 38, 6. ¿Ok? Y es que tiene similitud Jeremías con José en 2 escenas, pero Jeremías con Jesús también tiene similitud y Jesús con José. ¿Me explico? O sea, tiene similitud este con este y este con este y este con este, ¿vale? Fíjense, dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Digo, no le sigo, luego lo sacan y todo el rollo, ¿no? Pero el punto es, piensen en Jeremías, cuando lo van a aventar a la cisterna y él así de, ay, esta historia ya me la sé. Y muchas veces, precisamente por querer ser recto, por querer ser correcto, por querer buscar a Dios, te van a poner el pie y te van a aventar a la cisterna y te van a aventar al lodo y te van a quitar tu túnica. ¿Y ahí qué te va a quedar? Aferrarte con Dios y decirle, Dios, tú eres el único, como diría Pedro, ¿no? Eres el único que tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, no? Entonces Dios muchas veces te lleva a ese momento donde dices, ya no me queda de otra más que agarrarme de Dios. Fíjense, estoy dando el discipulado del Salmo 23 los viernes y yo iba viendo cómo se va cumpliendo con David. Dios llevó a David a ese punto en el cual dependía 100% de él. Salva a David al pueblo y a Saúl de Goliat, Saúl lo quiere matar. Huye de Saúl buscando a Samuel y le dicen, ahí está con Samuel, van y lo buscan y se tiene que ir de con Samuel. Luego se tiene que ir de su lugar, de su tierra, sabiendo que en esa época los dioses eran geográficos. Entonces, oye, mi Dios es el Dios de Israel. Si me voy de Israel, pues ya no, ya mi Dios no me va a cuidar. Termina yéndose con los filisteos, ¿se acuerdan? Echa baba por la boca, se hace loco. Pero oye, los filisteos adoran a Dagón, ¿eh? Acá no gobierna Dios. Y digo, sabemos que sí gobierna en toda la tierra, pero para esos efectos geográficos, no, acá el Dios es Dagón, mi Dios sigue en su tierra y yo tengo que estar ahí. Pero Dios llevándolo a David al grado que, ¿sabes qué? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No puedo depender de un ser humano, no puedo depender de nadie más que de Dios. Y ahí es a donde Dios nos lleva. Piensen en José en la cisterna. Mis sueños no se van a cumplir. Lo que ustedes quieran que haya pensado. Piensen en Daniel en el foso de los leones, lo mismo. Piensen en Jeremías en la cisterna y piensen en Jesús en la cruz. ¿Y qué dice? En tus manos encomiendo mi espíritu ya. Consumado este, telestai, no nos va a quedar de otra. Muchas veces mismo Dios o las circunstancias o el diablo, como ustedes quieran, nos van a llevar a esa necesidad o a ese punto donde quedas solo y dices, ya no tengo a quién pedirle consejo, no tengo a nadie con quien platicar, me traicionó A, me traicionó B, me traicionó C, y Dios va a decir, pues yo aquí estoy, soy el único que te queda. Y ahí es donde David desarrolló su relación con Dios, ahí es donde David hizo los salmos. Los mejores salmos fueron escritos en las cuevas, en sus pruebas, cuando pecó, ahí fue donde David se descosía con Dios y hacía sus salmos. Y ahí es donde vamos a crecer con Dios, a solas, cuando ya nadie esté con nosotros, cuando ya no tengamos para dónde hacernos. Dios va a decir, lo único que te queda es agarrar la Biblia, ponerte a leer, creer en mis promesas, aferrarte y que te avienten lo que te avienten, tú lo aguantes. Si no, ya no va a haber de otra, ¿eh? No tienes para dónde hacerte. Y otra similitud, ¿se acuerdan? Para efectos de esta historia, José, ¿cuántos años tenía? Estaba chavo, ¿no? Tenía 17, si no mal recuerdo. Y se acuerdan de Jeremías, ¿qué le dice a Dios? Es que soy niño, ¿no? ¿Y qué le dice Dios? No, no digas que eres niño. Órale, ve, rífate, yo voy a poner mis palabras en tu boca, ve y dile a mi pueblo esto, ¿no?
y no te preocupes, yo te voy a defender, yo te voy a respaldar. Entonces tienen estas dos similitudes, ¿no? Los dos fueron lanzados a la cisterna y los dos eran jóvenes, eran, bueno, Jeremías sí, niño, ¿no? José, chavo. Lo mismo piensen en David. Cuando mata a Goliat, David ha de haber tenido entre 14 y 17 años. Entonces, piensen también en Timoteo. Nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Si no sé ejemplo para con los demás, ¿no? Entonces dices, ok, o sea, Dios utiliza a la gente desde temprana edad. El punto es decirle, a ver, Dios, nunca va a ser demasiado tarde y tampoco demasiado temprano para decir, es que yo estoy niño, yo estoy chavo, es que yo no. O decir, ay, no, es que yo ya estoy grande y Dios no va a trabajar en mí, no. Ok, bueno, miren. Entonces, le sigo leyendo, me sigo ahí donde la cisterna dice, ¿no? 24, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, ya se los expliqué, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, ta, ta, ta. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Miren, aquí, mm, fíjense, no es este versículo, pero sí les quiero ir adelantando la historia. ¿Por qué creen que a Judá se le da que de ahí vengan los reyes o que de ahí venga el Mesías? ¿Qué hizo Cristo por nosotros en la cruz? Tal cual, en una sola palabra. En ese momento, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Estaba intercediendo, ¿se acuerdan? Eso fue lo único que hizo por nosotros, intercedió por nosotros para que la ira de Dios no fuera descargada sobre nosotros. Este no es el versículo, eso va a venir más adelante, cuando Judá intercede, ¿se acuerdan? Por Benjamín y dice, no, yo me quedo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde Judá se gana, digámoslo así, el derecho de que de ahí vengan los reyes y que de ahí venga el Mesías, porque él precisamente iba a interceder por nosotros, o bueno, intercedió por nosotros. Pero aquí hasta cierto punto también, y se los digo por eso entre muchísimas comillas, porque no es cierto, realmente él fue el de la idea de mejor vendámoslo, pero está intercediendo, fíjense, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y en que cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y fíjense aquí que está diciendo Judá, no sea su sangre sobre nosotros. ¿Y se acuerdan los judíos qué decían de Jesús? Su sangre sea sobre nosotros. Todo lo contrario. A los judíos les valió Jesús y órale, nos vale, su sangre sea sobre nosotros. Y aquí Judá dice, no, que su sangre no sea sobre nosotros. Ven el contraste, pero el punto aquí es que Judá desde ahí ya está como empezando a interceder, me doy a entender un poco. Les repito, para no confundirnos, no es este versículo donde intercede, pero empieza. Más adelante sí vamos a ver cómo se gana ese derecho para que de ahí venga el Mesías. Ok, bueno, ahí está, ¿no? Fíjense. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Ok? Entonces piénsenlo. Ahí va José, ¿no? Y van ustedes a saber cómo lo llevaban amarrado, atado, caminando, como haya sido. Ahí pasó de ser el príncipe, pasó de ser el hijo de Jacob, el hijo de Israel, pasó de ser sus túnicas, todo. De la noche a la mañana pasó de estar aquí a ahora ser esclavo. Y lo vamos a ver más adelante cómo le sucede de la misma manera, pero al revés. Ya digo, los que saben la historia saben a qué escena me refiero. Pero ahorita pasó de tenerlo todo a perderlo así de la noche a la mañana. Y no por él, no por su culpa, no son sus consecuencias. Pero piensen lo que iba pensando en ese camino, que iba diciendo, híjole,
si no era, y si los sueños no eran reales, y si interpreté mal, lo que les dije hace rato, ¿no? Y fíjense, vamos a continuar. Dice, ahorita me detengo, ahorita porque vamos a ver unas similitudes, por eso lo estoy guardando, no crean que se me está yendo nada, ¿eh? Dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. ¿Ok? Rubén es el primogénito. ¿Por qué los rasga? Porque dice, yo soy el encargado, yo soy el primogénito, yo voy a ser el que voy a suplir a mi papá cuando muera. ¿Qué cuentas voy a ir a dar? Dice, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Porque tú eres el encargado, no puede ser posible. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y piensen cómo siembras lo que cosechas. Años antes, piensen Jacob acordándose cuando se disfrazó y engañó a su papá. Y su mamá, ándale, ve, disfrázate para que te bendiga. Y piensen a Isaac sin poder ver, intentando reconocer, ¿no? Intentando ahí, caray, tiene la voz de Jacob, pero se le siente velludo o velloso como de Esaú, ¿no? Pues bueno, pues ni modo y lo bendice, ¿no? Y piensen, ahorita le están aplicando la misma. Piensen, mira, hallamos esto, ¿no? Y ahora le toca a Jacob reconocer si es su hijo o no. O sea, para que vean cómo yo trancé a mi papá y ahora mis hijos me están transando a mí. Y dices, híjole, ahora. Y eso se los digo muy seriamente porque así va a ser en nuestra vida, ¿eh? Lo que no quisimos hacer de jóvenes, de grandes lo vamos a tener que hacer y nos va a costar el doble, el triple. O lo que hacíamos de chavos, nos lo van a hacer nuestros chavos. Y es cuando vamos a decir, pero ¿por qué no me dijeron antes y no lo hubiera hecho? De haber sabido que esto me lo van a hacer mis hijos, no lo hubiera hecho. Pero así es la vida, o sea, ni modo. Ahí ves a Jacob burlándose de su papá y engañándolo, y el papá reconociendo, y ahora sus hijos transándolo a él. Reconoce, a ver, ve si es. ¿Y qué dice Jacob? No, pues sí es. Alguna mala bestia lo devoró. Pero aquí viene lo más feo de todo. Fíjense, les vuelvo a leer. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Se acuerdan? El cilicio era esta ropa rugosa, ¿no? Donde le estás diciendo a Dios, me siento tan mal, tan incómodo, tan podrido que ya no puedo con mi vida, ¿no? Me quiero morir. Guardó luto por sus hijos, por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ok, pero bueno, dos cosas aquí importantes. Dejo la más importante al final. Aquí es la primera vez que se menciona el Seol. Volvemos al tema. ¿Ellos de dónde sacaban esa información? No sé, o sea, yo creo que viene desde Adán, Eva, Set, Cainán, Mahalaleel, Jared, o sea, de todas sus generaciones, Abraham, etcétera, pues de algún lado las sacaban. No sé si Dios se las daba directamente, como haya sido, pero ellos en su cerebro ya entendían que existía el Seol. Pero en ese tiempo, si ustedes lo recuerdan, el Seol, y no tiene mucho que lo vimos cuando les explicaba lo de las doctrinas básicas de la Biblia, ¿se acuerdan? El Seol es el lugar de los muertos, pero el Seol vendría a ser el símil ahorita al infierno, que está en el centro de la tierra o está debajo de la tierra, debajo de nosotros. Por eso dice, descenderé al Seol. Pero ¿se acuerdan que el Seol en el Antiguo Testamento estaba conformado por dos partes y una cima lo separaba? Entonces estaba
el seno de Abraham o el paraíso, que es a donde Jacob está haciendo referencia que iba a descender al Seol. O sea, me voy a morir en vida y voy a descender al Seol, pero al lugar bueno, a donde están mis padres, ¿no? Donde están todos los que creen en Dios, ¿no? Pero acuérdense que la parte mala del Seol, que precisamente es el infierno, es donde las almas se están pudriendo. Digo, muchos ya lo saben o la mayoría ya lo sabemos, pero es la primera vez que se menciona en la Biblia para, como dato para que lo tengan, ¿vale? Pero lo que está diciendo Jacob es, se murió mi hijo, yo me muero con él. Y piénsenlo, no es para más, ¿no? Yo creo que todos, ¿no? Dices, híjole, se me muere mi hijo, yo me muero. Pero bueno, esa no era la más importante. La más importante de todas es que aquí Jacob todavía sigue sin creerle a Dios. Bueno, ya es Israel, pero aquí Israel todavía no le cree a Dios, no le termina de creer a Dios. ¿Por qué? Porque se supone que cuando José sueña, ¿se acuerdan? Jacob lo guardaba y lo meditaba en su corazón, como diciendo, lo soñó dos veces, pues igual y si es de Dios, ¿eh? Y aparte, Dios se le apareció a Jacob en Betel, ¿se acuerdan? En la escalera, en su sueño, y le prometió ciertas cosas. Le prometió tierra, le prometió descendencia, le prometió abundancia, que lo iba a guardar. Le dijo, no te dejaré hasta que cumpla en ti todo lo que yo me propuse. Y no lo dejó hasta que cumplió en él las cosas. Entonces la pregunta sería, Jacob, ¿por qué te ganan más las emociones? ¿Por qué eres más emocional y no más racional y no dices, a ver, si Dios se me apareció a mí, si yo lo vi, si tuve esta visión, vi a los ángeles subir y bajar, Dios me prometió ciertas cosas y me las ha ido cumpliendo, me dijo que no me iba a dejar, etcétera, etcétera, me dio un tiro con él en Peniel, bueno, con su ángel, y le dije, no te dejaré hasta que me bendigas, y hasta que me bendijo, lo dejé. O sea, la pregunta es, ¿solo a ti te cumple y a los demás no? ¿Por qué si a ti te prometió y te cumplió, por qué no puedes creer que le puede cumplir, que le puede prometer y cumplir al de al lado? Si ya tu hijo soñó, lo tiene que cumplir. Y Jacob, tu abuelo, era el padre de la fe, al grado que cuando Dios le pidió mata a Isaac, lo llevó. Y se acuerdan en la carta a los hebreos, ya creía en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en un sentido figurado de ahí se lo regresó. ¿Y qué dijo Abraham? Pues Dios, tú me prometiste descendencia y este es mi único de la promesa. Si yo lo mato, pues tú me lo vas a tener que resucitar, revivir, o no sé cómo le vas a hacer, pero yo te creo, yo obedezco y de algún lado tiene que salir. Y por eso es que es el padre de la fe. Y aquí Jacob chafea, aquí Israel chafea, porque aquí Israel no le cree. Es para que Israel dijera, una mala bestia lo devoró, sus túnicas. Pues qué raro, ¿eh? Se me hace muy raro, ¿eh? Porque José soñó dos veces, y a mí me consta por mi abuelo que hay resurrección de muertos y que Dios cumple lo que promete. A mí me consta por mí que Dios cumple lo que promete. Y yo a pesar de ser un malandro, a pesar de engañar, a pesar de todo, me cumplió. Entonces, pues se me hace muy raro, porque aquí no me queda de otra más que o Dios falló o Dios falló. O sea, sí, sí queda claro. Y Dios no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, aquí Israel está chafeando duro. Se dejó guiar más por los sentimientos, por las emociones y por lo que le dijeron sus hijos. Y piénsenlo, en la vida va a haber muchas personas que te van a llenar la cabeza, te van a adorar la píldora, te van a decir, te van a echar las piedritas, y tú ahí es donde debes de decir, a ver, no, ¿qué dice la Biblia? A ver, no, tengo que meditar bien, no me voy a dejar ir sobre el bulto, ¿no? Ahí es donde, esto es lo importante que les quiero decir. Aquí ya Israel ya nació de nuevo, ya lleva sus añitos caminando con Dios, pero viene luego la primer prueba, mataron a tu hijo, o reconoces, así son de tu hijo. No, pues sí. Oye, pero no, pero Dios prometió y sus sueños. No, pues no, 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 no. Ahí lo que Israel tuvo que haber dicho es, ok, sí, pues qué raro, se me hace muy raro, pero yo no sé cómo le tiene que hacer Dios, pero mi hijo tiene que aparecer, porque Dios prometió esto y no lo ha cumplido. Y nuestro Dios nunca falla.
Ahí tuvo que haber sacado el pecho y demostrar que era un hombre de fe. Y no, a la primer prueba se desbarata, al grado que no voy a descender mis canas al Seol. Entiendo que lo digo fácil y no es nada fácil. O sea, yo creo que si yo estoy en esa prueba, yo igual hubiera hecho lo mismo, ¿no? Pero ahí es donde para eso la escritura, para eso leer y decir, a ver, si Dios promete, Dios cumple. Y lo vamos a ver más adelante como si lo cumplió. Pero es lo que les quiero decir, cuando venga la prueba, tenemos que decir, a ver, Dios, tú ya me habías dicho, tú me prometiste, no me puedes fallar. Yo te creo a ti, tú me lo dijiste, y ahorita las cosas que están pasando como que no me cuadran, todo el escenario como que indica que esto no va a pasar, o sea, que no va a pasar lo que tú me prometiste, pero yo no sé cómo le vas a hacer, ¿eh? Tú me prometiste, ahora me cumples. Y demostrar la fe, ¿ok? Y bueno, miren, ¿cómo vamos? A ver, ya no nos va a dar tiempo, pero bueno, a donde lleguemos, piensen ahí, Jacob acordándose de José, ¿no? Híjole, ya se murió, ¿no? Y nada que ver. Y ahí lo que les decía, ¿no? El 36 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y ahora ahí está José, ¿no? Ya en Egipto, que es donde vamos a entrar la siguiente semana. Y bueno, se viene ahí otra historia, digamos, ¿no? O sea, es la misma, pero se vienen otras cosas interesantes. Pero lo que quería ver ahorita con ustedes de rapidito a donde lleguemos es un breve resumen y a ver hasta dónde lleguemos. Fíjense, ¿qué similitudes hay entre José, el soñador, y Jesús? Los dos son objeto especial del amor de su padre. Ahorita lo vamos leyendo hasta donde lleguemos. Otros 5 o 10 minutitos. Los dos que, los dos son odiados por sus hermanos, ¿no? Los dos, cuando hacen sus declaraciones de superioridad, los rechazan. Ahorita lo vemos. Contra los dos conspiran, ¿ok? Conspiran para matarlos. Los dos son matados o son asesinados, como sea, o les dan muerte sus hermanos, su pueblo, ¿no? Y en el caso de José lo acabamos de ver, no murió literal, pero en un sentido sí lo mataron, ¿no? En su corazón. Los dos vienen a ser bendición entre los gentiles y obtienen una esposa, y eso es lo interesante aquí, ¿eh? Porque ustedes dirían, pero pues Jesús no se casó. Ahorita vemos a qué se refiere, bueno, cuando lleguemos vamos a ver a qué se refiere con que obtuvo una esposa, ¿no? Y José obtuvo una esposa, ¿se acuerdan? Este, tuvo su reconciliación con sus hermanos, José, y Jesús va a tener la reconciliación con sus hermanos, con su pueblo. Como ven, le damos 5 minutitos y si quieren vamos a hacerlo dinámico como siempre. A ver, ayúdenme. Si quieren ahí como estén, alguien ayúdeme con Génesis 37:3 y alguien más ayúdeme con Mateo y otra persona con Juan. Porfa, ¿no? Para irnos ahí rapidito. Es más, si quieren yo busco Mateo y alguien busque Juan. Porfa. ¿Quién me ayuda con los del Génesis? Ya lo tengo, el de Génesis 37:3. Ajá, bien. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diferentes colores, de diversos Ok, colores. ahí le demostró su amor, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve que lo amaba más que a sus hermanos. ¿Qué dice Mateo 3:17? Se los leo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es cuando Jesús está bautizando, ¿se acuerdan? Entonces ahí vemos cómo Jesús es el objeto especial del amor de Dios, de su Padre, ¿no? Como con José, Jacob. Y a ver, ¿alguien tiene el de Juan? Juan 3:35 y 5:20. Aquí lo tengo, si quieres. Mira, Ajá. dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano.
Ok, el Padre ama al Hijo y todas las cosas, lo mismo. Y a ver el 5:20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Ahí está, ¿no? El Padre ama al Hijo. Entonces, desde ahí vemos la similitud. Israel amaba a José, Dios ama a Jesús. Ahí vamos, ¿no? A ver, los dos son odiados. A ver si quieres tú, Ma, con Génesis y tú, Mitos, a ver con los de Juan, ¿no? Bueno, el de Juan, perdón. Sí, ¿Ah? dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Le aborrecían, ¿eh? Y fíjate qué dice Juan 15:25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Uf, lo mismo. A Jesús lo aborrecieron. A José lo aborrecían sus hermanos. Lo mismo, es lo mismo. Fíjense, declaraciones de superioridad rechazadas. Si quieren, tú, Ma, ayúdame con Génesis, yo me voy a Mateo y tú todos con Juan. Que de hecho prácticamente viene a ser lo mismo el de Juan, pero bueno. Ah, Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ok, le aborrecían aún más, ¿no? A causa de sus sueños y sus palabras. Fíjense, Mateo, que es la parábola de, bueno, los ladrones malvados, ¿no? Fíjense qué dice. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y casi casi y echémosle a la cisterna. Ah, caray, esa no es verdad. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Entonces dices, es la misma historia que con José. Ahí te va, les voy a mandar a José para que lo supervise. ¿Y qué dicen? Ahí viene el soñador, órale a la cisterna, ¿no? Y aquí Jesús en la parábola pues, se refiere, está hablando de él mismo, ¿vale? Y a ver el de Juantos, que creo que es lo mismo, ¿no? Que Si nada más el 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrán pecado, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es ok, para que cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ahí está lo mismo, ¿no? O sea, por hacer buenas obras, por demostrarles que es el Mesías, órale, vas. Y piénsenlo, incluso se cumple. Empiezas a brillar en tu chamba y ¿qué dicen? No, te pongo el pie, te trabo, te atoro a modo de que te trueno, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí, esta última ya ahí le dejamos. Fíjense, conspiraron contra ellos para matarlos. A ver, ma, yo me voy a Mateo, ¿va? Cuando ellos lo vieron, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahí está, ya lo vimos, ¿no? Ahora ven, Mateo 26:3 y 4 dice. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pues es lo mismo. ¿Y por qué les comento? Si quieren, ya lo terminamos la otra semana porque se vienen más. Lo que yo quiero que vean es cómo la vida de José en el Antiguo Testamento es la vida de Jesús en el Nuevo. Y cuando les digan, ay, es que la Biblia está alterada, ay, es que José, digo, ay, es que Jesús, y es que esto y lo otro, dile, mira, dame 5, dame 10 minutos. Y te voy a demostrar cómo la Biblia solita ahí se va, o sea, cómo es posible que un cuate en el Antiguo Testamento viva lo mismo que el del Nuevo. Pero lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ok, entonces, bueno, miren, vamos a dejarle y oramos y la otra semana ya lo terminamos esto, ¿no? Y entramos, les voy adelantando, me voy a brincar el siguiente capítulo porque habla de Judá y Tamar. Les sigo con la historia de José y ya después me regreso a lo de Judá y Tamar, ¿vale? Vamos a orar.
Señor, pues muchas gracias te damos, Padre, por este día, por esta enseñanza, Señor. Te pedimos que por favor, así como José, Dios, tú nos hagas hombres fieles, Dios, hombres de fe, que creamos en lo que tú nos prometes, que cada que abrimos la Biblia, Señor, creamos a tu palabra, Dios. Te pedimos que todo lo que nos aviente la vida, todo lo que incluso mismo Satanás nos quiera tentar, nos quiera molestar, Señor, tú haznos que nosotros aguantemos, Señor, que sepamos que es con un propósito, que al final del día tú ganas, Dios, y nosotros vamos a reinar contigo, que esto es pasajero, Dios, el dolor, el sufrimiento, y que efectivamente no es para siempre, Dios. Que por favor tú nos des la fuerza, Dios, nos des el carácter para seguir día con día, y tú sigas aumentando nuestra fe, Señor. Llévanos a buscar tu rostro diariamente, Dios, y te pido que guardes a las personas que están conectadas, Dios, que nos traigas con bien la siguiente cita. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.